Vida en plenitud. Con el pastor Evangelista Ayala. Vida en plenitud. Yo estoy confiada en el Espíritu Santo. Yo estoy confiada en Él. Usted es una mujer del reino. Y hoy quiero enseñarles acerca de la mujer del reino y su influencia. Diga, la mujer del reino y su influencia. Amén. En Esther capítulo 4, verso 14, dice que Mardoqueo le mandó a decir a Esther: Esther, quizás para este tiempo tú has llegado al reino. Amén. Y estaba hablándole acerca de un propósito que Dios tenía para con ella. Entendí que Dios ha llamado a la mujer para que sea un instrumento útil, una vasija de honra, un instrumento para la gloria de Él y poder llevar su palabra, su evangelio a esta nación. Y que por tanto eres una mujer del reino, eres una mujer con influencia. Diga, yo soy una mujer con influencia. Tienes que entenderlo hoy. Así que yo lo quiero invitar y vamos a compartir la palabra del Señor en Mateo capítulo 5, verso 13. Vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Quizás usted se sabe esto, pero yo le decía al Señor: Señor, dame revelación. Yo quiero saber qué había en tu mente, saber qué había en tu corazón cuando tú soltaste esta palabra o esta afirmación. Uno ha aprendido, cuando uno estudia, le enseñan que hay oraciones afirmativas, oraciones negativas y oraciones interrogativas y admirativas. Y esta oración es una oración afirmativa. Es que así es, lo dijo Jesús, es una realidad, es una verdad, es una revelación, es una gran responsabilidad. Cuando Jesús le dijo a sus discípulos: ustedes son la sal de la tierra, yo me puse a meditar en esto y pude entender la razón por la que Jesús le decía esto a ellos. Le estaba diciendo: ustedes tienen un gran compromiso, tienen una gran responsabilidad. El Señor estaba verdaderamente declarándoles a ellos cuál iba a ser su responsabilidad y su compromiso a partir de que el Señor se fuera de esta tierra. Ellos tenían sobre sus hombros esa gran responsabilidad. Era como decirles: ustedes son la solución, el punto clave, el toque certero para esta tierra. Ustedes son la respuesta para el mundo. ¿Usted ha entendido algo, mujer? Y usted tiene que entenderlo hoy. Usted y yo somos la respuesta para esta nación. Y estoy comprometida con el Señor. Y usted tiene que estar comprometida con el Señor también. El Señor les estaba diciendo a ellos en la frase: ustedes son influencia. Ustedes son influencia. Son los que le dan sentido y sazón a la tierra, los que la conservarán, los que traerán el cambio y la bendición. También revela lo que somos y para lo que estamos. Cuando el Señor Jesús le dijo a ellos: ustedes son la sal de la tierra, le estaba diciendo lo que ellos eran y para qué ellos estaban. Nosotros debemos entender el propósito
para el cual estamos, para el cual el Dios nos trajo al reino. Dios te trajo al reino no solamente para salvarte. Dios te trajo al reino no solamente para bendecirte, para prosperarte. Dios te trajo al reino para que tú hicieras que el reino de Dios se extendiera en esta tierra. Que muchas vidas fueran bendecidas, que muchas vidas fueran restauradas y transformadas por el poder de Dios. Debemos comprometernos con Dios y debemos comprometernos con el reino de Dios. Que usted no descanse hasta que usted no vea a su familia convertida, hasta que usted no vea su ciudad cambiada, hasta que usted no vea a Venezuela restaurada por el poder de Dios. Porque ¿sabe qué, mujer? Todas lo hemos dicho, todas lo hemos sentido, todas lo hemos percibido, que esto que está pasando en Venezuela es el mejor tiempo. Es el mejor tiempo para la iglesia. Es la oportunidad para que la iglesia salga afuera y predique el evangelio. Es la oportunidad para que esas personas reciban al Señor, reciban un milagro del Señor. Es la oportunidad. Hay que ver lo que Dios está haciendo. El mover de Dios es la oportunidad para extender el reino. Amén. Y Dios necesita de las mujeres. Dios necesita que usted hoy, mujer, no importa la edad que tú tengas, no importa la condición, no importa lo que tú seas, Dios necesita que tú estés ahí dispuesta. Si tú examinas mi vida, yo no tengo muchas cosas diferentes a las de ustedes. Yo creo que yo tengo muchas cosas menos que ustedes. Pero un día entendí que Dios me había salvado, que Dios había restaurado mi vida para que yo fuera influencia sobre mucha gente. Y una de las cosas que a mí más me apasiona, que una de las cosas que a mí más me motiva, es ser inspiración para otros. Yo le digo a Dios: Dios, yo quiero ser inspiración para otras mujeres. Yo quiero que ellas sepan que así como yo puedo, ellas también pueden. Que ellas entiendan que no importa si son de donde vengan. Un día Dios me hablaba, yo estaba durmiendo y Dios habló a mi oído y me dijo: yo llamé a la callejera para que fuera una predicadora. Y me levanté en la mañana y comencé a llorar porque Dios me dijo: yo llamé a la callejera. Yo fui una niña de la calle. Yo crecí en las calles. Yo fui una callejera. Pedía dinero, me coleaban los buses, recogía comida en los mercados. Llegaba a mi casa con la bolsa llena de papas, de zanahorias, de tomates, de cebollas, y cuando el carnicero se descuidaba le robaba el hueso. Y Dios me habló y me dijo: yo llamé a la callejera. Cuando me dijeron que iban a colocar algo de mí, yo dije: ¿será que van a colocar a una niña de la calle? Pero quiero decirles, un día yo entendí que Dios me sacó de allí, que Dios me levantó, que Dios me restauró, me perdonó, y que Dios me había dado una gracia y una sabiduría para que yo fuera un instrumento para su gloria. Así que yo te animo hoy, mujer, y te digo, también Dios tiene algo grande con tu vida. Tú tienes que comprometerte con Dios y decirle a Dios. Yo me acuerdo que un día mi pastor, yo estaba recién convertida, y él hizo un llamado y él dijo: pasen aquí los que le quieren servir a Dios. Y yo pasé, y yo no sabía nada, pero yo pasé. Y Dios sí tomó en serio. Por eso es importante que usted hoy entienda lo que Dios te está hablando, que tú lo entiendas y que tú te comprometas con Dios. Porque hoy Dios te está diciendo: tú eres la respuesta. Tú eres la sal de la tierra, tú eres la respuesta. Tú eres la respuesta para muchos. Tú eres la respuesta para mucha gente que te necesita en tu casa, en tu familia, en tu vecindario, en tu comunidad, en tu ciudad, en tu nación. Tú eres la respuesta de oración. Tú eres la respuesta para bendecir a otro, para ayudar a otro. Tú eres la respuesta. Pero necesitas entenderlo, mujer. Necesitas que Dios quite esa venda y que tú te levantes y le puedas servir a Dios. Y un día puedas estar parada aquí también predicando. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. En el tiempo antiguo no habían tantas cosas que ayudaban a desinfectar. No habían tantas cosas que ayudaban a preservar. Y la sal era el instrumento más utilizado. Dice que la sal era utilizada como un elemento indispensable para la vida. Ellos lo veían como algo indispensable porque la usaban de muchas maneras. La sal
Era usada como un condimento para dar sabor a los alimentos. Era utilizada como un conservador y preservador de alimentos para que no se pudrieran los alimentos. Los salaban, porque como no habían refrigeradores, neveras, ellos salaban los alimentos y eso les permitía a ellos protegerlos, conservarlos. También la sal era utilizada como un desinfectante. Cuando los niños nacían, agarraban el ombligo, lo cortaban y lo salaban todo. También la sal tiene un simbolismo de permanencia, de lealtad, de utilidad, de durabilidad, de fidelidad, de valor y de pureza. Entonces, cuando el Señor les habla a ellos acerca de que ellos son la sal, el Señor les está diciendo: ustedes son la solución. Ustedes son los que van a preservar la vida. Ustedes son los que le van a dar sabor y sentido a la vida. Ustedes son los que van a desinfectar. Ustedes son los que van a llevar lo espiritual a la tierra. Ya regresamos con más de Vida en Plenitud. Iglesia Cuadrangular te invita a las casas de oración para Cagua y Venezuela, todos los jueves a las 7 de la noche. Josué 24:15. Yo y mi casa serviremos al Señor. Casas de oración. Hay una cerca de ti con palabras de salvación. No pierdas la oportunidad de conectarte con Dios. Busca una casa. Dios te bendecirá. Iglesia Cuadrangular te invita al encuentro sobrenatural. Experimenta el propósito que tiene Dios para tu vida. Disfruta de una nueva vida con Jesucristo. Solo necesitas buscarle y Jesús hará el resto. Tu adoración, tu acercamiento provocará apertura del cielo sobre la tierra a nuestras vidas. Encuentro sobrenatural. Vida en Plenitud. Cuando una persona conoce a Jesús, escuche esto. Cuando una persona conoce a Jesús, recibe a Jesús en su corazón, a partir de ahí esa persona comienza a ser sal. Cuando una persona nace de nuevo, el creyente tiene la capacidad o la cualidad de sazonar, de poner el ingrediente necesario y la porción exacta a las cosas de la vida. Entonces, cuando tú recibes al Señor y naces de nuevo, comienzas a ser sal, comienzas a hacer influencia, comienzan a haber cambios en tu vida, transformaciones en tu vida, y Dios comienza a usarte a ti para salvar tu casa, tu familia, porque la sal eres tú. La sal eres tú eres influencia. Tú tienes que llegar a un lugar y tú tienes que marcar la diferencia. Eres sal de la tierra, eres sal de tu ciudad, eres sal de tu familia, porque Dios está en tu vida, mujer. Así que hay 3 cualidades que Jesús quería resaltar de la sal. Escúcheme. La primera era el poder de conservación y preservación. Nosotros tenemos el poder de conservación y de preservación. Nosotros tenemos la cualidad de dar sazón y sabor a la vida y sabor a la tierra. Y nosotros tenemos el valor de su presencia en todo lo espiritual. Todo lo espiritual que pueda haber en esta nación, todo lo espiritual bueno lo tienes tú y lo tengo yo. Todo lo espiritual. Por eso era que todas las ofrendas tenían que tener sal, porque en todo lugar donde se hablara de Dios tenía que haber presencia de la iglesia. Tiene que haber presencia de la iglesia en las universidades, tiene que haber presencia de la iglesia en las instituciones, en el gobierno. Tiene que haber presencia de la iglesia en todo lugar, porque la sal debía estar en todas las ofrendas
ofrecidas a Dios. Tiene que haber presencia de la iglesia. Tiene que haber presencia de la palabra de Dios. Y esa la tienes tú y la tengo yo. Amén. Así que tenemos esa gran responsabilidad. ¿Qué nos pide Jesús que hagamos? Primero, que guardemos y conservemos las verdades del evangelio. ¿Qué nos pide con esa parte de la sal que conserva y preserva? Nosotros somos los llamados para guardar y preservar el evangelio, para que el evangelio no sea contaminado. Porque aún el evangelio hoy en día está siendo contaminado con muchas cosas que no son de Dios. Y nosotros tenemos que estar muy centrados en Dios, estar muy cerca de Dios para saber lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Porque hay muchas cosas que parecen pero no son. Porque en estos últimos tiempos son tiempos peligrosos aún para nosotros como cristianos. Que no caigamos en cosas extrañas, que no caigamos en prácticas incorrectas. Estamos llamados para guardar y conservar el evangelio. La Biblia dice en Deuteronomio 6:17: guardad cuidadosamente los mandamientos de Jehová vuestro Dios y sus testimonios y sus estatutos que te he mandado. Mujeres, si usted quiere ser sal de la tierra, usted tiene que determinarse guardar los mandamientos del Señor. Guardarlos y vivir conforme a los mandamientos del Señor. Nadie puede ser sal si no conserva lo que tiene de Dios. Si tú te contaminas, tú no podrás ser sal. Si tú te vendes, si tú negocias tu vida espiritual, si tú negocias los principios de Dios, si tú no los conoces, si tú no caminas en ellos, tú nunca podrás ser influencia y nunca podrás ser sal. Yo guardo los mandamientos porque yo sé que esa es la verdad y ellos son los que me hacen a mí firme. Yo guardo mis convicciones y tú tienes que guardar tus convicciones. Si tú lo entiendes hoy, si tú lo comprendes hoy y comienzas a caminar en eso, tu vida será diferente y serás influencia para tus hijos, para tu familia, para la gente que está a tu alrededor. Ese es el secreto. Guarda los mandamientos de Dios. Lo segundo, que apliquemos sus verdades en la medida exacta para darle el verdadero sentido y el mejor sabor a la vida. ¿Cómo le podemos dar sabor? Cuando nosotros ponemos en práctica, no solamente guardamos y conocemos la palabra, sino que comenzamos a ponerla en práctica en nuestra vida. Entonces esa palabra, esas convicciones comenzarán a darle sabor y cambio a todo. Ahí está el sabor, el sazón de la sal en todo lo que tú haces. Lucas capítulo 11:28 dice: antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. No solamente son los que oyen la palabra, dice Santiago 1:22, no solo los oidores, sino los hacedores. Usted quizás dice como una hermana de la iglesia que salió de la iglesia muy contenta y viene entrando otra y le dice: hermana, ¿cómo estuvo la palabra? Y dijo: mire, buenísima, poderosa. Ese pastor se dio una prédica poderosa. Así de que no me acuerdo, pero sé que era poderosa. No es así. No es solamente ser oidor, es ser hacedor. Usted tiene que salir de aquí y decir: yo puse en práctica lo que recibí de parte de Dios y he visto los resultados y he visto el fruto. Solo así vemos la gloria del Señor. Somos influencia cuando actuamos y caminamos conforme a lo establecido por Dios en su palabra. Amén. Dice la Biblia que no nos conformemos a este siglo, sino que seamos renovados nuestro entendimiento para que podamos comprobar la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cuando tú no te amoldas al mundo, cuando tú no te amoldas al sistema, sino cuando tú vives conforme a la palabra y caminas conforme a la palabra, comienza a haber cambios en tu vida, cambios en tu casa, cambios con tus hijos, cambio con tu marido. Necesitamos caminar en la palabra. Y tercero, que podamos compartirlas con las demás personas, transmitiendo la verdad y el poder del evangelio para así cambiar y salvar al mundo. Hermano, lo que tú tienes, tú no lo puedes dejar morir. Y entender que este es el año de la gran cosecha.
para tu vida, para tu casa, para tu iglesia, para tu ciudad. Y entendiendo que usted es sal, y salir a salar tu ciudad. No solamente echando sal, sino derramando oración, profetizando y declarando salvación para tu ciudad, para tu nación. Tú tienes que levantarte y caminar por tu ciudad y establecer el reino del Señor en tu ciudad. Tú tienes que pararte allí y decir: Señor, esta ciudad es tuya. Tú eres la sal de tu tierra, tú eres la sal de tu ciudad, tú eres la sal de tu comunidad. Levántate, sacúdate, camina, toma posesión a tu lugar. Levántate, iglesia. Es el tiempo, es el tiempo. Ahora es el mejor tiempo. Jesús sabía lo que estaba diciendo y por qué lo estaba diciendo y por qué estaba comparando a los discípulos con la sal. Nosotros somos la sal para salar. Somos la sal para salar Venezuela, cambiar Venezuela, cambiar las universidades, cambiar los colegios, las escuelas, cambiar todo lugar. Somos la sal. Levántate, mujer. Levántate en tu casa. Establece el reino de Dios en tu casa. No te digo que riegue la casa de sal, riégala con tu vida. Riégala con tu vida, pero ella nos enseña. Ella nos enseña. Esto que tengo en la mano es muy importante, es muy necesario. ¿Sabe? Estaba investigando y este ingrediente tiene 14,000 propiedades necesarias para el ser humano. 14,000 propiedades necesarias para el ser humano. En la medida adecuada, por supuesto. Tiene 14,000 propiedades. Jesús sabía por qué nos comparó con la sal. Tú tienes que tener tu vida llena de sal. Y donde vayas, tienes que regar tu sal. Tú tienes que dejar el amor de Jesús en todo lugar que tú vayas. Amén. Somos influencia. ¿Y sabe qué? Sobre todo la mujer es muy influyente. La mujer es muy influyente en su vida, en su familia, en sus hijos, en los vecinos, en la comunidad. La mujer es muy, muy, muy necesaria y muy influyente. Amén. Así que dile que está a su lado: tú eres sal. Amén. Ya regresamos con más de Vida en Plenitud. Ministerio de Familias de Éxito, Iglesia Cuadrangular en Cagua, con los pastores Ayala, te invitan a escribir tu propia historia. ¿Quieres conocer el propósito de Dios para tu vida en pareja y el matrimonio? ¿Te gustaría llevar tu relación conyugal a otro nivel? Dios bendecirá tu matrimonio y toda tu familia. Auditorio Cuadrangular, calle Sabana Larga, entre Piar y Providencia, Cagua, Estado Aragua. Iglesia Cuadrangular en Cagua te invita a las reuniones de liderazgo para capacitarte y ser eficaz en la obra de Dios. Ser de bendición para muchos. Te esperamos todos los martes a las 6:30 de la tarde. No faltes. Por Maná TV, provisión que viene del cielo. Vida en Plenitud. ¿Qué más dijo Jesús? Si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? Dile que está a su lado: si tú como sal te desvaneces, ¿sabe qué es desvanecer? Mire lo que significa desvanecer. Disgregar o difundir las partículas de un cuerpo en otro. O sea, dividir, separar. Reducir la intensidad. O sea, mezclar, combinar.
quitar una idea o sentimiento de una persona, o sea, ignorar, desconocer, perder el sentido momentáneo. ¿Usted sabe qué es desvanecer? Cuando Jesús dijo, si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? Es esto. Si la sal se desvanece, si la sal se separa, no servirá para nada. Si nosotros no entendemos que necesitamos salar, cuando la sal se disgrega, se separa, cuando la sal se mezcla, la sal pierde su poder, ¿sabían? Esta sal químicamente es cloro y sodio, cloruro de sodio. Esta mezcla forma la sal, pero si a esta mezcla le inyectan otros ingredientes, ella deja de ser o deja de tener el poder que tiene. No servirá más para proteger, no servirá más para preservar, para conservar, no servirá más para desinfectar, no servirá más para dar sabor, porque está contaminada. A eso se le llama la sal insípida. La sal insípida existe en la Biblia. Jesús nombró la sal insípida. Y la sal insípida es una sal que está mezclada. Y muchas veces nosotros somos sal, pero somos sal insípida. Porque estamos mezclados, porque estamos divididos, separados, porque hemos olvidado, porque no hemos entendido, porque ignoramos. Y cuando uno ignora, cuando uno no entiende, cuando uno se mezcla, cuando uno se divide, eso hace nuestra sal insípida. Entonces esa sal no sirve para nada. ¿Estamos comprendiendo? ¿Estamos comprendiendo? ¿Qué quiere decir? Si la sal está ausente, si la sal pierde su propiedad, si la sal pierde su sabor, su intensidad, su poder, si se contamina, si se mezcla, la sal se debilita. No hace efecto más para lo que fue creada. No seremos entonces influencia, sino que seremos vergüenza. Si no somos influencia, seremos vergüenza. O tú eres sal verdadera o tú eres sal insípida. Y la sal insípida es vergüenza. La sal insípida no sirve para nada, es desechada. ¿Sabe qué? No quiero adelantarme porque creo que esa es la última parte que Jesús habla. Pero cuando yo pierdo mi poder, mi intensidad como sal, las razones son, ¿o qué hace esto? ¿O qué permite que podamos esa intensidad? Primero, cuando perdemos nuestra identidad. Cuando tú pierdes tu identidad, mujer, cuando perdemos nuestra identidad, entonces nosotros comenzamos a perder ese valor que tenemos. Amén. Debemos entender que como mujeres somos muy valiosas. Usted es muy valiosa, mujer. Yo soy muy valiosa, usted es muy valiosa. Segundo, usted es muy amada por Dios. ¿Sabes qué? Dios confía en usted. Dios sabe que usted puede. Yo le decía a Dios, Dios, es un compromiso para mí predicar. Es un compromiso. Y cuando me dijeron que yo era la última, yo dije, Pedro, Dios. Siempre dicen que el mejor vino es de último. Yo dije, era un compromiso. Pero yo le dije, Señor, yo estoy clara que yo soy un instrumento tuyo. Entonces debemos saber que somos valiosas, que somos amadas por Dios, que somos herederas y hijas y princesas, que somos vasos, instrumentos de Dios, que no podemos dejarnos arrebatar lo nuestro. Mujer, no eres el monigote del diablo ni el balón de fútbol del diablo. De por cierto, Jesús dijo en Génesis capítulo 3:15, la simiente de la mujer
te herirán la cabeza y tú solo en el calcañar. Dios estaba hablando del poder que tendría la mujer aún para vencer al enemigo. Así que no somos cualquier persona, somos valiosas para Dios. No podemos perder nuestra identidad. Cuando la sal es mezclada, cuando la sal es disgregada, ella pierde su identidad. No podemos perder nuestra identidad. Debemos estar muy claras quiénes somos en Dios y debemos saber para qué estamos en el reino de Dios. Debemos saber que somos mujeres del reino, no somos cualquier mujer, somos mujeres del reino, guerreras, poderosas, las que venceremos al diablo, las que le arrebataremos al diablo las almas. Somos las mujeres del reino. No puedes perder tu identidad, mujer. Segundo, cuando estamos ausentes, nosotros no podemos dejar de hacer presencia. Hermano, haga presencia en todo lugar. Haga presencia. Usted y yo tenemos que hacer presencia en esta ciudad, en esta nación. En tu ciudad, haz presencia. Haz presencia, ve. Haz presencia. ¿Y sabes qué? Si tú no haces presencia voluntariamente, Dios te llevará a ti a hacer presencia obligatoriamente. No podemos ser insensibles ante lo que está pasando en el país. Tenemos que comprometernos y ser los primeros que estemos allí haciendo presencia. ¿Sabe que Amy Macpherson, estuve leyendo toda su vida, me puse a investigar de ella porque ella fue la mujer que inspiró mi vida? Cuando yo llegué al Señor y yo supe quién era la fundadora de la Cuadrangular, yo dije, esa mujer es una inspiración para mí y yo quiero ser como ella. Ella fue la que inspiró mi vida. Y necesitamos como iglesia hacer presencia. No podemos ser insensibles, estar comprometidos a orar por este país, estar comprometidos a llevar la palabra, estar comprometidos aún a dar nuestra vida por esta nación. Tenemos que estar comprometidos, no podemos ser insensibles. Tercero, necesitamos entender que tenemos un propósito, que tú tienes un propósito. La sal tiene un propósito y lo tiene que cumplir. Y tú también tienes un propósito. Tenemos un gran valor de parte de Dios para Dios y un propósito. Cuando Dios hizo a la mujer, en Génesis capítulo 2, 18 y en Génesis 25, 22 al 25 habla del propósito de Dios con la mujer. Cuando Dios tomó la decisión de hacer a la mujer, la hizo con un propósito. Y el primero fue, dice que para que fuera la ayuda idónea del hombre. Ese es un propósito. También Dios la hizo con el propósito de ser la compañera de Él para cumplir el propósito de Dios. Y tercero, la colocó con el propósito de la creación también. Fuimos hechas con propósito. Necesitamos entender que Dios tiene grandes propósitos con nosotras, como madres, como esposas, como siervas, como ciudadanas de esta nación. Tenemos un propósito de parte de Dios. Amén. Diga, soy sal de esta tierra. Soy sal de esta tierra. Dice Miles Monroe, bueno, que en paz descanse, o Miles Monroe, decía: donde se desconoce el propósito, el abuso es inevitable. Cuando el hombre no entiende el propósito de la mujer, la maltrata, la humilla, la hiere. Cuando la mujer no entiende su propósito, se deja humillar, se deja maltratar. Y necesitamos saber que donde no entendemos el propósito, el abuso es inevitable. Así que necesitamos entender que tenemos un propósito. Para que el hombre y la mujer puedan cumplir sus propósitos, deben entender el propósito de Dios con la humanidad. Tú tienes que saber qué es lo que Dios tiene con la humanidad, qué es lo que Dios tiene con el hombre, qué es lo que Dios tiene contigo, qué es lo que Dios tiene con tus hijos. Y eso te dará a ti dirección en tu propósito. Amén, mujer. El propósito de Dios es la clave para nuestra plenitud.
Ya regresamos con más de Vida en Plenitud. Iglesia Cuadrangular en Cagua. El sitio ideal para vivir. Junto a los pastores Ayala. Te invitan a venir los domingos a sus 3 servicios. Será un tiempo de bendición para tu vida. 8 de la mañana, 10 y 45 de la mañana y 1 y 30 de la tarde. Ven, te esperamos. Calle Sabana Larga, entre Piar y Providencia. Auditorio Cuadrangular. Iglesia Cuadrangular en Cagua te invita a las reuniones de liderazgo para capacitarte y ser eficaz en la obra de Dios. Ser de bendición para muchos. Te esperamos todos los martes a las 6:30 de la tarde. No faltes. Por Maná TV, provisión que viene del cielo. Vida en Plenitud. Y tú debes entender tu propósito. Si tú descubres tu propósito y entiendes tu propósito y comienzas a caminar en él, entonces tu vida tendrá una plenitud completa. Serás una buena mujer, una buena esposa, una buena profesional, una buena líder, una buena pastora, porque tú estarás entendiendo tu propósito y nadie tendrá que remolcarte. Cuando tú sabes cuál es tu propósito, nadie te tiene que remolcar. Tú sabes que tienes que orar, tú sabes que tienes que ayunar, tú sabes que tienes que interceder, tú sabes que tienes que ir a la iglesia, tú sabes que tienes que leer la Biblia, tú sabes que tienes que predicar, tú sabes. Tu propósito te guía. Tu propósito te guía y te lleva a la plenitud. Amén. Necesitamos entender, tomando en cuenta cuando la sal es insípida y todo lo que pasa con la sal que se contamina, tiene mucho que ver con nosotros. Por eso es que estas palabras de Jesús fueron tan convincentes. Y cuando yo leí esto, Dios habló a mi vida y me dijo: ¿tú sabes lo que yo le dije a ellos? Y yo dije: bueno, no entiendo mucho, así que voy a investigar. Y es importante que entendamos que no podemos ser independientes. Cuando la sal se digrega, se separa, pierde su poder. Un granito de sal no puede evitar la putrefacción. Un granito de sal no puede sazonar todo, ¿sí o no? Independientes, divididos, separados, no podemos hacer nada. Necesitamos unirnos. No podemos ser cristianos independientes, vivir a nuestra manera. No, yo no hago lo que dice el pastor, yo hago lo que me parece a mí. Como yo digo, como yo pienso. Eso son cosas del pastor, yo no estoy de acuerdo con él. Divididos no hacemos nada. Independientes no hacemos nada. Ni independientes de Dios, ni independientes de nuestro pastor, ni independientes de nuestra iglesia. Necesitamos unirnos, porque unidos somos poderosos. Unidos damos sabor. Unidos logramos el propósito. Así que no podemos ser independientes de Dios. Y cuarto, no podemos mezclarnos, porque la sal mezclada no sirve. No puedes mezclarte con el pecado, con lo inmoral. No te puedes mezclar con lo incorrecto, con lo injusto. No puedes hacerlo, porque cuando tú te mezclas con lo incorrecto, pierdes tu esencia, pierdes tu poder. No podemos ser un poco cristianos y un poco mundanos. Tenemos que ser firmes, determinar vivir solo para Dios, determinar tener una relación con Dios, determinar vivir para servir a Dios. Yo un día hice un pacto con Dios y necesitamos entender que no podemos hacer lo indebido, que debemos mantenernos siempre auténticos. Sal, usted tiene que salar donde usted llegue, tiene que llevar la luz del evangelio donde usted llegue y tiene que transformar vidas. Amén. Así que es importante que nosotros no nos mezclemos, que fortalezcamos nuestra relación con Dios, que fortalezcamos nuestra relación con el reino, con la familia, con nuestra iglesia. Fortalezcamos nuestras relaciones.
Jesús dijo en tercera parte dijo Jesús: si la sal se desvaneciera, ¿con qué será salada? Yo le pregunto, si usted y yo no hacemos las cosas, ¿quién las va a hacer? Si usted y yo no nos levantamos en nuestra ciudad para establecer el reino, para predicar la palabra, para establecer los valores, los principios de Dios, la verdad de Dios, ¿quién lo va a hacer? ¿Quién lo va a hacer? Le quiero dar una buena noticia o una mala noticia. ¿Con qué será salada? Cuando nosotros no hacemos lo que nos corresponde, el diablo toma ventaja. Cuando tú no haces, él sí hace. Romanos capítulo 10, verso 14 y 15 dice: ¿cómo creerán si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no hay quien les enseñe? ¿Y cómo irán si no hay quien los envíe? Si nosotros no hacemos nuestra labor de interceder, de clamar, de predicar, de comprometernos con el reino, de hacer nuestra parte, el diablo sí hace la suya. Él toma ventaja. Necesitamos despertar, porque este es el tiempo para Venezuela. Este es el mejor tiempo que ustedes han tenido en esta nación. Es el mejor tiempo. No hay mejor tiempo como este. No hay mejor oportunidad como esta. Y tenemos que aprovecharla. La gente quiere que le hablen de Dios. La gente está abierta. La gente está abierta porque la gente necesita y quiere que usted le hable. Este es el tiempo de la gran cosecha. El enemigo toma ventaja. Ante la ausencia y la poca influencia de la iglesia, el mundo impone sus ideales y sus antivalores. ¿Cuál es el problema? La ignorancia de nosotros. El saber, el ignorar el poder que tenemos, el ignorar los propósitos de Dios. No hemos sido influencia. Hoy necesitamos salir de este lugar creyendo en lo que Dios nos está hablando. Cuando Jesús le dijo a los apóstoles, ellos tuvieron que entenderlo y ellos pudieron ser influencia en su tiempo. Necesitamos saber que somos influencia. El desconocimiento de las escrituras, la poca enseñanza de la palabra de Dios a nuestros hijos y el mal ejemplo ha dañado el reino y el evangelio. Nosotros no hemos hecho la mejor parte. Nosotros hemos sido flojos para orar, hemos sido flojos para leer la palabra, hemos sido flojos para enseñarle a nuestros hijos, hemos sido flojos para muchas cosas. Y el diablo ha tomado ventaja, porque muchos de nuestros hijos no aman al Señor. Muchos de nuestros hijos no quieren comprometerse con el Señor, ni buscar al Señor, ni seguir al Señor, sino quieren irse tras el mundo por culpa de nosotros mismos, porque no les hemos enseñado la palabra, porque no nos hemos sentado con ellos a hablarles del temor a Dios, porque le hemos dado mal ejemplo, porque hemos dado mal testimonio en nuestras casas. Necesitamos levantarnos. Nuestra inconstancia en el reino de Dios también nos ha traído muchos problemas. Mucha gente entra al reino y se sale. Mucha gente no tiene sentido de pertenencia en el reino. Mucha gente entra en los caminos y se va. Todo esto ha perjudicado el reino. Y el diablo ha tomado ventaja. Si la sal se desvanece, ¿con qué será salada? ¿Con qué será salada la tierra si tú y yo estamos ausentes? ¿Con qué será salada? El diablo toma ventaja. Y lo que tú no haces, él sí lo hace. ¿Tú no ves a los santeros? Los santeros no les da pena andar con todo ese collarero horrible y esa ropa blanca y rapada la cabeza. No les da pena. Y a nosotros sí nos da pena decir que somos cristianos. Nos da pena predicar el evangelio. Nos da pena tener una Biblia. Nos da pena predicarle a otro y hablarle de Cristo, y a ellos no les da pena, porque el diablo ha tomado ventaja. Diga, si la sal se hace insípida, ¿con qué será salado? Necesitamos despertar. La cuarta parte del texto que estoy enseñando no sirve más para nada, sino para ser hollada y pisoteada por los hombres. No somos influencia, sino vergüenza. Si la gente habla mal del evangelio, si la gente habla mal de los cristianos, es porque muchos cristianos hemos dado mal ejemplo y mal testimonio. Somos pisoteados. Pero cuando tú te levantas y tienes autoridad y tú predicas y tú das el ejemplo, la gente luego va a decir: es verdad lo de Dios.
la sal, cuando es insípida, cuando es contaminada, hay una sal que se produce cerca del Mar Muerto. Y esa sal no sirve porque esa sal viene contaminada desde que se hace o desde que nace la sal. Y esa sal la usan cuando Jesús habló de la sal que sería hollada y desechada. Él no lo dijo por decirlo. Sabe que esa sal que no sirve para preservar, que no sirve para dar sabor, que no sirve para la ofrenda, que no sirve para desinfectar, esa sal la usan para tirarla en el camino, porque cuando esa sal cae en el camino no deja crecer la hierba. Y por eso es que cuando pasan los caballos y pasa la gente, la pisotean. Cuando tú y yo no hacemos nuestra parte, seremos quitados y Dios levantará a otros. Hoy tú tienes que decidir levantarte. O eres sal para cumplir el propósito de Dios, o serás sal para ser echada en el camino. Tú tienes hoy que hablar con Dios. Hoy Dios te está haciendo el desafío que le hizo a los discípulos. Ustedes son la sal de la tierra. Usted y yo, mujeres, somos la sal de la tierra. Necesitamos hoy decirle al Señor: Señor, estoy comprometida. Yo quiero hacerlo. Hoy he entendido el valor que tengo. Hoy he entendido que yo soy sal para dar sabor. Hoy he entendido que yo soy importante para establecer el reino. Quiero decirles que esta palabra viene directamente del corazón de Dios. Jesucristo murió en la cruz del Calvario, derramó su sangre, venció el pecado, venció a la muerte, venció al diablo, a los demonios, venció todo. Y dice la Biblia en Efesios que Él entregó todo eso a su iglesia. Tenemos la autoridad de Jesús, tenemos el poder, tenemos todo para lograr cumplir el propósito de Dios en esta tierra. Somos su iglesia, somos su pueblo. Si has escuchado este mensaje y Dios ha tocado tu corazón, te invito a que hagas esta oración conmigo. Señor Jesús, yo reconozco que te necesito, que moriste en la cruz por mis pecados y por eso te pido perdón. Te abro las puertas de mi corazón para que entres en mi vida y te conviertas en mi Señor y Salvador personal. Escribe mi nombre en el libro de la vida y haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Amén.